Queridos y queridas amantes de la poesía, bienvenidos y bienvenidas a esta, la entrevista del poeta, un espacio de conversación con escritores, escritoras, gestores y gestoras culturales en torno a la poesía y el libro. Hacemos esta, la única, la original, la entrevista del poeta, gracias a Coirón Editores. Conoce los títulos de Coirón Editores en su cuenta en Instagram, @libroscoirón. Ya están disponibles los títulos Traumatismo y otros poemas, Charlando con mi sombra, y el último lanzamiento de Coirón Editores de Camila Caro, Memoria Azul. Conoce los títulos de Coirón Editores en su cuenta en Instagram, @libroscoirón. Gracias a Coirón Editores por hacer posible esta, la entrevista del poeta. Hoy conversamos con el escritor, poeta, traductor y editor argentino desde Buenos Aires, Matías Guillán, que ya nos acompaña ahí en pantalla y en audio. Matías, bienvenido a la entrevista del poeta. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación, contento de participar en este espacio. Les contamos a quienes ven y quienes nos escuchan que Matías es escritor, es letrista argentino, escribe en todos los formatos que puede, publicó Lo que esperan de mí y en formato digital los ensayos pop En busca del robot poeta y los libros, relatos Diario de Tayrona y Leche fría para almorzar. Con el cortometraje Súper Dulce ganó el concurso Historias Breves del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de su país, y también este producto audiovisual fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y exhibido en festivales de todo el mundo. Matías, ¿cómo conllevas esto de la escritura, el cine? ¿Escribes letras para una banda también? ¿Cómo lo conllevas? ¿Hay algún área más específica o favorita, o todas conviven de manera simultánea y en paz? Bueno, lo primero que empecé a editar así en material, ahora con la música ya no pasa, pero antes sacábamos discos para los chicos. Antes sacábamos un círculo así que era un CD. Y nada, por amistades y entorno me acerqué a la banda de rock Aura de Argentina y empecé a escribir las letras junto a Pablo Portela, que es el cantante. Yo no soy músico, solamente escribo las letras con él. Y esa fue la primera experiencia de publicar material mío. Sacamos primero Libertad Animal, El Frágil Equilibrio, ahora sacamos Un Planeta. Bueno, después sacamos diferentes EPs, temas, singles y qué sé yo, pero bueno, esa fue mi primera experiencia de mostrar lo que estaba haciendo. Siempre generé mucho material y la verdad que el camino lo hago muy intuitivamente. Lo que pasó, por ejemplo, con Súper Dulce, que es el corto que mencionaste antes, es que nada, yo tengo un amigo que se llama Guido Villaclara. En ese momento él vivía en Suiza, volvió y él está muy vinculado al audiovisual, y yo le presenté algunas ideas que no encontraban, no sé por qué, no lo puedo explicar muy bien, pero no las veía en un libro, sino que veía que era más algo audiovisual por su tema, por su forma. Súper Dulce es un pote de dulce de leche siniestro que irrumpe en la vida rutinaria de Alejandro y Lucía para cambiarlo todo. Y yo creía que esa idea podía tener un impacto diferente en lo audiovisual. Ni loco pensábamos que íbamos a ganar el concurso que ganamos, que acá lo ganó Lucrecia Martel, Bruno Estañaro, directores que nosotros admiramos mucho. Un hito importante para todo el equipo. Claro. Y bueno, nada, empezamos a escribir a cuatro manos el guión y terminamos dando ese concurso, y todo fue muy espontáneo. Nada, nos juntábamos en su casa o en la mía con cervezas a escribir. Básica, o tomando mate o comiendo sándwich con nuestra familia alrededor, nada, la vida misma. Y después la editorial, todo fue atravesado por diferentes estadios de mi vida, pero la verdad que con mucha intuición más que planificación. Y la editorial la creé en pandemia, que en realidad no me había dado cuenta, pero la venía creando hacía mucho tiempo sin darme cuenta. Yo ya dirigía un fanzine de escritores jóvenes de Argentina, digital, que se llamaba Boyea, y en la pandemia empecé a hacer mi propia novela a mano, lo cual fue una frustración tras otra, porque yo siempre fui muy malo con las manualidades y me di cuenta que no podía hacer más de 10 novelas en un mes. Y
ahí dije, bueno, voy a imprimir, y después cuando empecé a planificar la impresión de mi novela sola, me di cuenta de que la expresión como autor estaba buena, pero que también estaba buena expresarse como lector, que es lo que es un editor, ¿no? También, Hablemos un poco principalmente. sobre la editorial. A propósito de que decías expresarse como editor, para que nos ven y nos escuchan, yo conozco a Matías desde algunos años. Yo participé del taller de poesía y de literatura, en realidad, de escritura, que hace Matías y que tiene muchos alumnos y exalumnas, tanto escribiendo poesía, escribiendo novela. Y recuerdo que en una de esas clases, en una de esas clases, digo, en una conversación hablábamos y tú decías, bueno, si no hay editoriales que se dediquen a poesía, o hay muy pocas y no aceptan los manuscritos por condiciones obvias, creen sus propias editoriales. Tú tienes tu propia editorial. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Es mejor este camino independiente? ¿Sigues pensando en esa recomendación que yo cito, que escuchamos, que tú dijiste justo en una de estas clases? Bueno, lo que pasa es que yo ya venía de la música, participando del ámbito musical, y en la música la independencia es como muy obvia, ¿no? Y en la literatura por ahí hay mucha más gente que está esperando la convocatoria de las grandes editoriales, y nada, yo siempre me sentí muy cómodo en la autogestión, digamos, y ya viniendo de la música, donde casi todo es autogestión, todo es muy a pulmón. Eh, Incluso cuando ya te empieza a ir a ver bastante gente, también la autogestión es clave, sobre todo para poder funcionar cada vez mejor, tratar de crecer en grupo y en confianza también, que es una de las virtudes de la autogestión. Entonces, eso aplicado a la literatura me pareció que yo lo vi bastante natural. En Argentina ya hay un desarrollo muy grande de editoriales independientes, de hecho hay una feria muy buena, es la FED, que es en agosto. Ustedes tienen La Furia, que también tiene como un sentido similar. Exacto, la furia del Entonces, libro. sí, entonces en ese ámbito yo la verdad que me sentí muy cómodo. La editorial salió con 4 títulos casi en simultáneo, y al año siguiente con 4 títulos más ya empezamos a participar de la FED. Ocupan un lugar Eh, importante entonces las editoriales independientes, el trabajo que por ejemplo tú haces con tu editorial y muchas otras, tanto en Chile como en Argentina, pensando por ejemplo en un fenómeno del cual se habló mucho acá en Santiago con la Feria Internacional del Libro, la más sí, clásica, que tuvo una baja en comparación con otros años en público, y estas ferias alternativas que se descuelgan de la gran feria del libro, como la Furia del Libro, la Primavera del Libro, tuvieron un éxito rotundo, principalmente también porque no se cobraba entrada. Ocupan un lugar central hoy día, están marcando la aguja del reloj las editoriales independientes. ¿Qué piensas tú? y yo siento que más allá de que no se cobre entrada, que es un valor fundamental para el tiempo en el que estamos, lo que me parece que pasa con las editoriales independientes o alternativas, si se quiere un término distinto, es que justamente ofrecemos un catálogo o una serie de libros y publicaciones y autores y autoras que generalmente o no tienen lugar en editoriales un poco más grandes, o que incluso publican en editoriales un poco más grandes, pero que tienen un material alternativo que es mucho más visible, o que llega a un lector más específico con las editoriales independientes. Entonces, a mí me parece que la gente, o sobre todo los lectores más avesados, buscan las editoriales independientes porque sin duda corren mucho más riesgo que las editoriales mainstream, que obviamente lo que intentan es vender, entonces tratan de ver hacia dónde va el gusto del público. Cuando las editoriales alternativas lo que hacemos es tratar de generar nuevos lectores. Pensamos en lectores picaflor, en gente que está dispuesta a que yo le venda un libro. Por ejemplo, yo publiqué los cuentos de Martina Hardwick, que es chilena, es una autora que todavía no publicó en Chile, para mí es genial. Y ese libro acá en Argentina le va espectacular y es muy bien recibido, y la gente no sabe quién es Martina, más allá de por las entrevistas o cuestiones vinculadas a la prensa que uno puede lograr con un libro alternativo, y el libro funciona excelente. Y entonces en ese sentido me parece que son lectores como mucho más predispuestos a lo nuevo, y esa es la ventaja, en el sentido de que nosotros podemos correr más riesgos en este punto central, y además queremos correr más riesgos porque uno trata de hacer una editorial para que no sea lo mismo que ya hay, ¿no? Boyea, que es mi editorial, las vocales al revés, va a contrapelo, va al revés, ¿no? Es como tratar de generar no sé, nosotros tenemos 3 traducciones de alt-lit estadounidense,
en 2 de las cuales yo participé. Y la verdad que es caprichosamente autores que a mí me gustan mucho, de los que leí toda la obra y que creo que acá no hay tanta difusión de su obra o que ni siquiera fueron publicados y que está bueno que se conozcan. Y lo mismo con autores, con una autora de Chile, otro uruguayo que tengo, que es Freddy Enrich, que vive acá en Argentina, y con el resto de los autores argentinos. Yo tengo en el catálogo a Fabián Casas, a Juan Terranova, a Leticia Martín, que son autores un poco más populares que el resto. Y bueno, también tengo la posibilidad de publicar mi libro, mi primera novela, que se publicó el año pasado en Estados Unidos, y mi novela nueva, que salió este año. Hablemos un Entonces poco lo hago de sobre, forma acompañada, digamos, lo hago ha- con más gente, ¿no? Es más divertido. hablemos un poco sobre las novelas, porque también es lo que te has concentrado en el último tiempo con estas Sí. publicaciones. Está tu novela, Lo que esperan de mí, que fue publicada Lo en que no esperan Argentina. de mí. Lo que no Lo que no esperan de esperan. mí. Sí. Así es, que fue publicada en Argentina, traducida al inglés Sí, para el mercado estadounidense. sí. ¿Cuál es tu sensación al ver tu obra en otro idioma, en otro contexto cultural? Bueno, la primera sensación es de sorpresa y de alegría, ¿no? Mi editor se llama Nate Perkins, él estuvo viviendo en Uruguay y hizo todo que para mí fuera todo muy fácil, digamos. Yo pensé que la traducción por ahí iba a ser más difícil, nada, lo resolvió muy fácilmente, las versiones que me iba pasando eran muy buenas, conocía el slang argentino, hubo muy pocas aclaraciones que hacerle y sobre todo, más allá de conocer el lenguaje, entendió muy bien el libro, que es muy argentino. ¿Sí? Es un adolescente que vive, al que lo mudan sus padres a un barrio privado, la psicóloga le dice que escriba, que le va a hacer bien, el padre de él es testaferro, hay todo un tema con la corrupción de la post-crisis de 2001 en Argentina, y él empieza a publicar en internet, en vez de hacer un diario privado, hace como un diario público en la web, y todo eso de la micropolítica argentina, la corrupción, los barrios privados que sucedió en la década del 2000, él lo interpretó muy bien, de una manera muy fácil, y así lo resolvió para la traducción, lo cual para mí fue un golazo, fue muy simple. Mis intervenciones fueron muy pocas, me encanta el libro, me encanta la tapa que le hicieron, me encanta que lo lea gente en otro país. El libro salió en Estados Unidos y se puede conseguir también en Canadá, Nueva Zelanda, en Australia, en Reino Unido. Es un sueño, ¿viste? Está muy bueno. Es un Y aparte, saber retrato qué piensan ellos del libro, ¿viste? Es muy loco. Es un retrato también bastante crudo y directo de la adolescencia, lo que reflejas tú en esta novela. ¿Cómo es la construcción de la novela? ¿Qué tanto hay de lo personal y qué tanto también está el proceso de investigación, elementos externos a la vida propia del escritor que finalmente terminan plasmándose en la obra? Bueno, de lo personal, yo creo que todo lo que escribo es personal, por más que esté hablando de, no sé, ciencia ficción y el personaje protagónico sea una mujer, para mí todo es personal. Creo que el secreto y lo lindo de escribir es que uno no sabe de dónde saca las cosas en un punto y termina jugándose cosas personales, cosas de... Yo juego mucho con biografías de otras personas, o por ejemplo en mi primer libro, en Lo que no esperan de mí, trabajé con la biografía de Kurt Cobain, con detalles de su vida, con detalles de la vida de Charly García. Nada, son músicos que yo valoro mucho, que forman parte de mi educación cultural, sentimental, y nada, me gusta que me acompañen en los libros y juego también con esas biografías. Para mí, justamente la magia de la escritura es poder catalizarse y como recorrerse a uno mismo dentro de los libros, pero no yo no soy de una escritura planificada, la verdad que escribo mucho, porque me gusta hacerlo, lo disfruto, por ahí no... Después hay una segunda etapa de reunión de material y de montaje, y después al final hay una etapa de corrección. Yo más o menos por libro tardo, bueno, estoy aprendiendo, no estoy empezando, creo que todo el tiempo estamos aprendiendo también, pero más o menos tardo un año en escribir, otro año que lo dejo para tomar distancia, y el tercer año, son 1000 días. El otro día escribía sobre eso, ensayando un poco sobre el tema. Más o menos me lleva 1000 días, porque bueno, en este punto hasta ahora, el año que viene, este año ya no, pero ya tengo editor en otras editoriales y eso, pero cuando me edito a mí mismo tardo, porque tengo que tomar distancia, si no, no puedo ver. Y más o menos es esa la forma en que me lo tomo, pero soy bastante caótico. No lo veo como algo malo, al contrario, lo veo como algo bueno. Trato de escribir cuando tengo muchas ganas,
de captar las ideas que me van apareciendo, de cruzar biografías, como te decía, leer sobre gente que admiro, que tiene vidas mucho más emocionantes que la nuestra, o que ha tenido vidas mucho más emocionantes que la nuestra. Entonces, nada, voy jugando. Para mí es algo entretenido, de mucha pasión y también de autoentendimiento cuando lo vas leyendo. Por eso me flashea qué puede pensar alguien de otro país de lo que yo escribí, ya sea de Chile, que queda acá nomás y estamos muy cerca en todo sentido, o no sé, en Estados Unidos o donde sea. Lo que estás viendo y estás escuchando es la entrevista del poeta. Hoy conversamos, nos conectamos con Buenos Aires, Argentina, para sostener esta conversación con el escritor, editor, poeta también y traductor argentino Matías Guillán. Matías, hemos hablado de la novela, lo que estás editando, lo que estás trabajando en este contexto, pero ¿qué Sí. pasa con la poesía? Tú también escribes poesía, corriges entre tus alumnos textos de poesía. ¿Qué es lo que estás haciendo en poesía? Y cómo también te conectas con la poesía? ¿Hay una experiencia distinta a la conexión y la fascinación con la novela o van de la mano? Bueno, yo escribo poesía hace mucho tiempo. De hecho, fue lo primero que empecé a escribir en mi vida. Y todo el tiempo leo poesía. De hecho, cuando estoy escribiendo novela, cuando no estoy haciendo alguna lectura de una biografía o algo que me sirve para el libro, lo que trato de leer siempre es poesía para no embarullarme mucho con el mismo género y estar un poco en un registro como más volado, qué sé yo. Son mecanismos que ni yo entiendo, pero que me hacen bien. Y nada, nunca pensé en publicar poesía ni nada hasta que empecé a encontrar en algún grupo de poemas cierta forma común, porque tengo muchos, y cuando empecé a encontrar esa forma en común, ya empezó a ser diferente la forma en que... También ser editor, ¿viste? Ya no pensás solamente en un grupo de textos, sino ya pensás en un libro. Entonces enganché esos poemas y dije, che, acá puede haber un libro, hay un concepto que une este grupo de poemas, y también que fueron escritos en un momento más o menos similar, entonces tienen como un sonido particular. Lo mismo, ahora estoy terminando para entregar un libro de cuentos para otra editorial y me pasa lo mismo, es como tengo más material, pero trato de agrupar los que en algún punto forman esa banda, ¿viste? Que suenan de una forma específica. Y con la poesía me pasó eso, o sea, tengo mucho material escrito, lo cual no quiere decir que sea todo publicable, y de repente, nada, encontré un sentido, un código entre algunos poemas que pueden formar un libro, y eso es lo que va a pasar este año. Claro, precisamente sobre esa publicación que estás planificando para el 2026, nos compartiste algo y queremos compartir en exclusiva solamente algunos versos de, por ejemplo, sí. El intruso desaforado. ¿Podemos hacerlo, Matías, o tiene restricción? Sí, dale. Sí, Vamos. dale. El intruso desaforado, entonces, de Matías Guillén, dice los primeros versos: hoy voy a reunir a todos, abrir la puerta de la casa, aunque haya sido derrumbada, y gritar con los brazos abiertos, bienvenidos. Y como mis amigos, cada uno de mis miedos entrarán con sus raíces detrás, raspando el piso, la entrada y el pasillo hacia mi centro de operaciones. Parte solo un extracto de El intruso desaforado. ¿De qué trata este poema? ¿Desde dónde viene? ¿Desde qué parte del subconsciente, de la realidad del yo viene este poema? Bueno, ahí la verdad no sé, pero un poco me pasa a veces que es como hacerse amigo de los miedos, ¿viste? Un poco, y siento que tiene que ver también con estos proyectos que estamos mencionando. Yo tengo 43 años y estoy, como te decía recién, todo el tiempo siento que estoy empezando, y enfocarse, también un poco trato de transmitir esto que te digo en el taller, ¿no? Como la idea de agrupar. En el poema habla acerca de agrupar a los miedos y ponerles una música y que todos se pongan a bailar a un ritmo compasado mientras uno trata de hacer lo suyo, sabiendo que en algún momento va a entrar el intruso desaforado y va a ser un caos, va a volver todo un caos, y los miedos van a volver a acentuar su presencia en mí, en este caso. Pero quiero decir, la propuesta, entiendo que, tratando de pensar el poema un poco más allá, tiene que ver con esto, que estuve mucho tiempo
teniendo temores de mostrar lo que hacía y falto de por ahí de confianza o de lo que fuera. Y después cuando empecé a mostrar de a poco me di cuenta de que no había nada, fluye, ¿viste? No por una cuestión de que esté bueno o esté malo, sino por una cuestión de que ya el hecho de compartir te abre a las energías grupales, a más gente que te puede corregir, que te puede ayudar, ¿no? Una literatura un poco más grupal y que tiene que ver más con la cosa gregaria de reunirse ¿viste? Y no tanto la cosa del escritor en la cúspide de no sé dónde, escribiendo solamente. Esto tiene también que ver con el desarrollo de ser editor, ¿no? Yo creo que los escritores cada vez vamos a estar más cerca de nuestros autores, de nuestros lectores, de nuestros libros. Y entonces no veo otra opción que ocupar este lugar. No es que edito y publico a otros o me publico a mí mismo o lo que fuera por un hecho de que es la única forma que encuentro de intervenir, sino porque creo además de que es una forma de intervenir, siento que va hacia ahí. El grupo artístico que integro desde 2021 siento que va a terminar siendo más esto que lo otro, porque es más genuino, porque a los lectores les encanta contactar con gente que realmente está haciendo los libros y no con una empresa, por más que todos seamos pequeñas empresitas unipersonales o de 4 o 5 personas que activamos ahí el sueño, pero quiero decir que va un poco en ese sentido. Justo leíste ese poema, pero quiero decir, más allá del poema incluso, me copa decir esto porque la verdad que no hay nada que perder, sé yo, alguna plata de última, pero no sé si hay mucho más que perder. El prestigio, viste, es como se hace andando, la gente que está preocupada por el prestigio o lo que fuera. Y aparte, en definitiva, a nadie le importa demasiado qué está haciendo cada uno de nosotros. Es como una forma de intervención un poco desprejuiciada, me parece que está bueno y que te permite a vos crear sin tanta mirada en lo que están haciendo los demás o qué piensan y qué sé yo. ¿Qué te parece la producción poética desde tu mirada, por ejemplo, como editor, como profesor de este taller desde 2021? ¿Qué es lo que más ves entre tus alumnos? Que son alumnos que están en Argentina, que están en Chile, que están en México, que están en Uruguay, que están en Perú, que están en Bolivia. ¿Qué es lo que más ves? ¿Ves más poesía o ves más narrativa? ¿Y cómo analizas también quizás un poco la comparación de lo que pasa en Buenos Aires con lo que pasa en Santiago? En Santiago estamos teniendo una explosión de micrófonos abiertos, de producciones independientes. Yo participo, por ejemplo, en un colectivo que se llama Poesía Anfibia, donde hacemos veladas todos los meses y va mucha gente a leer sus poemas, a veces en una libreta, a veces desde hace mucho tiempo. ¿Ves más producción entre tus alumnos de poesía y cómo es la comparación? ¿Qué está pasando en Buenos Aires? ¿Se repite un poco el fenómeno que está pasando en Santiago? Bueno, hay un tema con la poesía que siempre estuvo, o bueno, desde que yo estoy vivo estuvo como muy vigente, que es como que la poesía la lee poca gente, pero en realidad lo que yo siento con la poesía es que hay, con los alumnos, por ejemplo, que vos has participado en algunas clases, hay alumnos que son poetas y no saben que son poetas, ¿no? Como que escriben una narrativa extremadamente poética y ya desarmás ese texto y le decís, che, mirá este poema. No para convencerlo pero sí la idea de no te alejes de esa música que vos ya estás teniendo. Por ahí está buenísimo un cuento poético o una novela poética. De hecho, en mi editorial Freddy Enrich publicó una novela con una prosa muy delicada, muy poética. A lo que voy es que me parece que la poesía tiene como ese encanto muy particular que le permite además no solamente ser una experiencia en un libro, que está buenísimo, sino también ser una gran experiencia en una lectura en vivo, lo cual para una novela que es un formato más extenso se vuelve un poco más complejo, puede ser, pero se vuelve un poco más complejo. Y yo lo que siento es eso, que hay muchos poetas que se brindan a otros formatos, que no está mal, está buenísimo, pero como que se alejan de la poesía por una cuestión de que no, la poesía... La educación poética, bueno, en Chile son grandes poetas y es el único país que yo conozco que una vez le pregunté a un chico qué quería ser cuando sea grande y me dijo que quería ser poeta. Así que eso ya los pone en un lugar espectacular, pero quiero decir que a mí me asombra un poco la educación de las escuelas vinculada a la poesía porque habla de una cosa muy recargada de lenguaje y es normal, se entiende que sea esa la presentación de qué es la poesía. Pero
la poesía más prosaica o si se quiere más narrativa también abre otras puertas para un montón de gente que, que no la conoce, y eso en mi taller lo vemos mucho, comparamos autores más recargados y como más simples, y creo que en base a eso se van abriendo como los portales de, esto también es poesía, ¿no? No sé, el libro La nueva novela de Martínez, que es chileno, y diferentes autores que hacen cosas como muy raras dentro de lo que es la poesía, seguramente no son un bestseller esos libros, pero sí le abren puertas a un montón de gente que dice, yo no sabía que esto se podía hacer, esto también es poesía, ¿no? Ese tipo de apertura es clave para la idea de ya no sé si, obvio, todos podemos hacer todo y todos podemos hacer poesía. El punto es permitírtelo, tratar de intentarlo, ¿no? Es como, no es una cuestión de el hecho de poder, sino de definitivamente hacerlo, llevarlo al papel o como vos decías, al micrófono. Y para mí es una experiencia que está buenísima, no solamente ahora que reuní esto, sino hace un montón de tiempo de leer autores. De hecho, nos ha pasado que vos por ahí me hablás de algún autor chileno, lo que fuera, y yo al toque ya estoy buscando. Es como cuando a mí me recomiendan un poeta o una poeta, ya estoy buscando, ¿entendés? Como que me gusta mucho ¿Y qué todo ese poetas ámbito. chilenos han marcado tu gusto literario por la poesía? ¿Con cuáles te has conectado, ya sea actuales o del pasado? Bueno, a mí me gusta, bueno, Oscar Hahn es un poeta chileno que a mí me interesa mucho. Obviamente, bueno, Mistral, Neruda, Parra, son todos poetas que además de que me gustan, los estudié para darlos en el taller. Martínez también, he leído sus libros. De hecho, Fabián Casas me mostró una edición de la nueva novela, la que viene con el anzuelo, con el agujerito, con todo el trabajo que hace Martínez, que es espectacular. Y yo diría que ese tipo, nada, Huidobro, por ejemplo, que hemos compartido ahí en el taller también. Altazor me voló la cabeza. Para ustedes, yo estoy hablando de clásicos de la poesía chilena, pero acá Huidobro se lee más bien poco, Enrique Lihn, bueno, todo el recorrido de la poesía chilena en Argentina es muy, muy conocido, pero bueno, estudiarlo y leerlo y desarmarlo es otra cosa, ¿no? Es como, nada, me parece que ese grupo de autores también, hay un montón latinoamericanos, nada, tenemos una suerte bárbara en nuestro idioma, escribe un montón de gente muy talentosa y que nos abre puertas además para que nosotros podamos hacerlo también, entonces está buenísimo. Es la conversación que sostenemos con el escritor, poeta, editor y traductor argentino Matías Guillán acá en la entrevista del poeta. Matías, en minutos finales siempre le pedimos a nuestros invitados y invitadas dejarnos una lectura. ¿Hay algo que pudieses compartir con nosotros, dejar en el registro de la entrevista del poeta ya? Sea algún extracto de la novela o quizás algún poema que quisieras regalarnos en audio y en video. Bueno, les leo un fragmento de mi novela nueva. Eh, es el comienzo. Eh, espere, quiero leer algo que como que tenga algún sentido, por más que sea breve. Bueno, Por les mientras, leo, Matías les leo busca. el. ¿Está Sí, sí, ya listo? estoy, Sí. ya estoy. Esta es la Vamos novela. entonces. Esta es la novela. El capítulo es el tercero, pero en realidad es el primero que escribí. El capítulo se llama El Puma. Primero sospecharon de un puma. Habían aparecido 3 ovejas y 2 vacas descuartizadas del otro lado de la ladera, cerca del río donde van a pastar porque la hierba ahí es más fresca. El pueblo estaba revolucionado. El miedo por la presencia de un puma atormentaba a todos y en apenas unas horas el volcán se había vuelto un lugar muy peligroso. Durante un tiempo nadie salía de noche. Solo algunos hombres se animaban a recorrer la zona, pero andaban de a dos, a caballo, armados con sus escopetas al hombro. El puma anda cebado, se decía. Días después aparecieron más ovejas y más vacas en el mismo estado. Los vaqueanos encontraron a los animales abiertos, mordisqueados, sin algunas de sus patas. El ruido de las moscas los llamaba desde lejos. La imagen del puma creció a tal punto en que se decidió hacer una especie de patrulla. Un grupo de hombres salía a recorrer los alrededores de noche, ya no en caballos, sino en la caja de las camionetas, armados y con linternas potentes, pero el puma no aparecía. Para una de esas redadas salieron con 2 ovejas viejas como carnada para cazarlos, pobrecitas.
pero se encontraron con que una de ellas fue atacada por un animal más pequeño. La luz de la linterna se movió en la noche con desesperación y descubrió un grupo de 6 perros salvajes que gruñían en la oscuridad, con los ojos brillantes, mientras la oveja ya estaba muerta. Los hombres dispararon a mansalva hasta el silencio absoluto. Eran perros, que sin techo ni comida se habían vuelto salvajes en los alrededores del volcán, pero no eran 6. A la semana aparecieron más ovejas, vacas y faltaron gallinas. Entonces se responsabilizó a los que tenían perros para cuidar el ganado y que luego no se hacían cargo de su alimentación. Eso era lo que hacía que los perros salieran de casa. Hubo peleas y amenazas a punta de pistola. Bueno, sigue más, pero es el tercero de la novela, pero es el primero que escribí. Después de escribir este, bueno, no pude parar de estar ahí en el volcán, en la cordillera de los Andes, que un poco nos une con ustedes, y quería leerles esa partecita. Esa es la lectura que nos deja el escritor, poeta y editor argentino desde Buenos Aires, conversando en exclusiva con la entrevista del poeta Matías Guillán. Antes de despedirnos, quienes nos escuchan y nos ven, Matías, y están interesados en tu trabajo, tanto como editor, como tallerista, como poeta, ¿dónde te encontramos? Bueno, en Instagram es Matt Guillán, en internet conejomutante.com es mi página. Y la página de mi editorial es woyea, que son las vocales al revés, woyea.com.ar. ¿Sí? Dejamos ahí entonces todos los datos para que puedan contactarse con Matías. Matías, muchas gracias por conectarte con la entrevista del poeta. Gracias a ustedes por el espacio, por la charla, por querernos así a la distancia. Despedimos a Matías y a ustedes los dejamos conectados con la sintonía de El Podcast del Poeta.